Tenemos el ejercicio 1. En este ejercicio lo que se hace es programar los puertos B, C y D, la mitad de estos como entrada y el resto como salida, los bits de cada puerto. Esto se hace para demostrar que no se pueden modificar los puertos que están configurados como entradas. También se busca demostrar que después de un reset, todos los registros se configuran automáticamente como entradas y que el banco por defecto siempre es el banco 0. Ahora vamos a explicar el código. Primero tenemos la directiva del procesador. Esta le indica al software que se va a utilizar, en este caso el 16F887. Después tenemos la directiva configuración. Esta nos va a configurar las dos palabras de configuración, que estas ya están vistas en clase y se decidieron que iban a ser así. Después tenemos la directiva include. Esta lo que hace es abrir un archivo de texto simple, copiar todo su contenido y pegarlo en la hoja de trabajo exactamente en donde se escribe esta directiva. El archivo que se encuentra aquí, que es pic16f87.inc, es el archivo donde Microchip puso todas las direcciones o registros asignadas a su nombre. Después tenemos la directiva org. Esta directiva le indica al software a partir de qué dirección se desea que se escriba el código que encuentre a continuación o después de esta directiva. Después ya tenemos el inicio del código. Tenemos primero que limpiar los puertos de salida B, C y D. Esto se hace con la instrucción clearf y el nombre de cada puerto, port B, port C y port D. Después tenemos en esta instrucción, ponemos en 1 el bit RP0 del status. Esto se hace para cambiar al banco 1 y esto se debe a que todos los registros están en bancos diferentes. En este caso vamos a usar los registros OSCON, TRISB, TRISC y TRISD que están en el banco 1. Todo esto se puede ver en la hoja de datos. Entonces vamos a mover con esta instrucción MoveLW al acumulador el valor 0x61 al registro OSCON con la instrucción MoveWF. Esto nos va a poner el oscilador interno de 4 MHz. Después copiamos al acumulador el valor de F0 para poner los bits altos de cada puerto B, C y D como entrada y los bits bajos como salida. Esto con la instrucción MoveWF, los registros TRISB, TRISC y TRISD que se encuentran en el banco 1. Después cambiamos al banco 3 para modificar los registros Ansel H que nos van a decir que son puertos digitales. Entonces, con clearf ponemos en 0 todos los registros. Después ponemos en 0 el status y esto nos va a mandar al banco 0 para poder modificar los puertos B, C y D. Después tenemos la etiqueta de nuevo que se va a utilizar después. Tenemos la instrucción MoveLW que va a mover el valor FF al acumulador para después moverlo al puerto B y así modificarlo. Esto va a ser lo mismo para el puerto C y para el puerto D, pero con diferentes valores. Después se cambia el status al banco 3 para hacer la prueba más adelante en la simulación de reset. Después tenemos la etiqueta de nuevo con la instrucción goto para regresar a la parte del código que ya habíamos dicho de nuevo. Entonces, esto es para que lo haga todas las veces que se pueda. Y después tenemos la directiva end, que le indica al software que se debe ensamblar hasta la última instrucción escrita antes de esta directiva. Solo puede haber un end en todo el código y es obligatorio escribirlo. Si hay más códigos después del end, ya no lo va a ensamblar. Y en los archivos que se mandan a llamar nunca debe haber un end. Ahora vamos a simularlo. Primero tenemos que ensamblarlo para ver si no marca errores.
no marcó errores, entonces ya podemos empezar con la simulación. Primero vamos a limpiar los puertos de salida B, C y D. Vamos a hacer las instrucciones. Podemos ver que no se cambiaron. Esto se debe a que estos puertos están configurados como entradas en este momento. Más adelante vamos a ver por qué sucede esto. Después vamos a cambiarnos del banco 0, que está por defecto, al banco 1. Esto se debe de reflejar en el valor del registro status. Tenemos que ver en este 1 se tiene que convertir en 3 para que estemos en el banco 1. Podemos ver que cambió. Entonces ahora ya podemos hacer lo siguiente. Vamos a cargar al acumulador el valor de 61 en hexadecimal. Aquí podemos ver que ya cambió. Después movemos este valor al registro OSCON, que lo podemos ver aquí. Vamos a cargarlo. Aquí podemos ver que ya cambió y se cargó el valor de 61. Que nos dice que está a 4 MHz nuestro oscilador interno. Ahora cambiamos el registro por el valor F0. Podemos ver que aquí ya se cargó el valor. Después cargamos este mismo valor a 3 registros que serán los registros 3B, 3C y 3D. Podemos ver que los 3 se cambiaron a F0. Esto nos dice que los 4 primeros bits que van a ser los de entrada y los 4 últimos bits van a ser los de salida. Ahora cambiamos al banco 3. Esto se va a ver reflejado en el status. Va a cambiar el 3 a 7. Podemos ver que aquí cambió. Entonces ya estamos en el banco 3. Esto para cambiar los registros Ansel y Ansel H a 0 para configurar los puertos como digitales. Entonces podemos ver que se cambiaron a 0 y ahora vamos a cambiar el puerto al banco 0. El registro status lo limpiamos y se tiene que volver 1 el 7. Podemos ver que fue correcto. Ahora vamos a cargar un valor al acumulador y cargarlo en cada uno de los puertos B, C y D. Los valores son diferentes, pero el proceso es el mismo. Entonces podemos ver que se va a cargar cada uno. Se va a cargar el puerto B. El valor FF. Se tiene que cargar. Esto también lo hacemos para el puerto C y el puerto D. Los valores que tienen que aparecer deben ser FF, AA y 33. Podemos ver aquí que solo se cargó la parte de los bits más bajos, que son F, A y 3. Esto se debe a que los bits altos están configurados como entradas. Estos no se pueden cambiar, ya que ya están configurados como entradas y el microcontrolador no lo acepta. Después cambiamos nuestro banco en el que estamos al banco 3. Se puede ver en el status. Va a cambiar al 7 después de los 2 y va a repetir el programa. Ahora aquí lo que vamos a simular va a ser un reset y aquí lo que vamos a ver es cómo los valores 3B, 3C y 3D van a cambiar a salida, o sea, todos se van a entradas. Esto se va a ver reflejado en FF, los 3, y el banco por defecto tiene que ser el banco 0. Esto se tiene que cambiar a 1. Entonces aplicamos el reset. Como podemos ver, los registros 3B, 3C y 3D cambiaron a FF. Esto quiere decir que nuestros puertos B, C y D ahora son entradas y nuestro banco por defecto es el banco 1. Entonces podemos concluir
Se puede observar que solo puedes escribir datos en la parte de los puertos que se configuraron como salida. Si algún registro de algún puerto ya tenía escrito algo y se vuelve entrada, el valor que ya tenía escrito se mantiene en el registro. Sin embargo, no puede ser visualizado en el puerto. Después de un reset, podemos ver cómo se indicó al principio que todos los puertos se configuran como entradas para proteger los puertos y el banco por defecto es el banco 0. En este ejercicio se desea demostrar el comportamiento de las banderas haciendo varias sumas a través de las instrucciones add-lw y add-wf. También se busca enunciar las diferencias de hacer uso de una o la otra. Los casos a demostrar se muestran a continuación en pantalla y continuamos a la explicación del código. Como ya fue mencionado en el ejercicio anterior, la directiva procesor indica al software qué PIC se utilizará. Después tenemos la palabra de configuración y luego incluimos el archivo de microchip. La directiva org le indica al software a partir de qué dirección se desea escribir el siguiente código. Después tenemos la configuración del oscilador. En este caso, como en el anterior, se utilizará el oscilador interno a 4 MHz. La siguiente instrucción a explicar es el proceso para realizar una suma con la instrucción add-lw. Primero necesitamos mover una constante al acumulador con la instrucción move-lw. A continuación, escribimos la instrucción add-lw. La función de esta instrucción es realizar la suma entre el valor de una constante que se indica en esta parte como parámetro y la suma con el valor que tiene el acumulador. El resultado de dicha suma se guarda en el acumulador. La siguiente es para utilizar la instrucción add-wf. Lo primero que hacemos es mover una constante al acumulador. Esa constante después se guarda en el registro 20, en este caso. A continuación, de nuevo movemos una constante al acumulador y a continuación realizamos la suma con la instrucción add-wf. Esta instrucción lo que hace es la suma del contenido del registro número 20, en este caso, con el valor que ya tenía guardado el acumulador. Y uno, a través de este parámetro, le puede indicar en dónde desea que se guarde, si en el acumulador o en el registro del que se obtuvo el valor de la suma. Estas instrucciones se utilizan a lo largo de todo el código, por lo tanto ya no es como necesario explicarlo de nuevo, es el mismo proceso con diferentes ejemplos. Y al final tenemos la instrucción goto, que va a repetir el programa a partir de la etiqueta de nuevo, que se encuentra aquí arriba. Y finalmente tenemos la directiva end, la cual indica que se debe ensamblar hasta la instrucción anterior de dicha directiva. Para comenzar a simular, primero necesitamos ensamblar el código. Una vez que nos dice que no se encontraron errores, podemos comenzar a simular paso a paso para ir viendo los cambios en los registros. Lo primero que hace es limpiar el registro número 20, que es el que utilizaremos para realizar las sumas. Y está aquí. Aquí está. Ya realizó esa instrucción. Después se altera el bit RP0 del registro status para moverse al banco 1. En este caso, vamos a visualizar en esta parte que cambia a 3, el 1. Entonces, aquí se muestra. Después estamos moviendo la constante 61 en hexadecimal al acumulador. Aquí se muestra. Y luego ese valor se mueve al registro OSCON, que está aquí. Y entonces ahí se muestra, ya se configuró. Esta línea lo que hace es moverse al banco 3. Sin embargo, no es necesaria ya que no vamos a configurar puertos, pero vamos a ver cómo el valor cambia en el registro status. Se movió a 7, que es el banco 3.
Y bueno, de nuevo vamos a limpiar el registro status para regresar al banco 0. Ahí está, regresamos con el valor 1 en el registro status. A continuación vamos a mover el valor de 0 al acumulador. Entonces aquí se muestra, ya es 0. Y después va a realizar la suma entre 0, que es lo que está en el acumulador, y la constante 0, que es la que estamos indicando. Y el resultado se va a mostrar en el acumulador, que de nuevo va a ser 0. Esto es para mostrar el caso en el que no tenemos acarreo ni acarreo medio y el resultado es 0. Y es para visualizar las banderas. Aquí se muestra, como se esperaba, que Z es 1, el acarreo medio es 0 y el acarreo es 0. Vamos a repetir el proceso, pero ahora con la instrucción ADDWF. Entonces movemos el 0 al acumulador, que vuelve a ser 0. Y luego ese valor se va a mover al registro 20. Es acá, sin embargo no se ve el cambio porque ya tenía un 0. Y después vamos a mover otra vez un valor de constante al acumulador, 0. Y luego vamos a realizar la suma entre el valor del registro 20 y el acumulador. Y se va a guardar en el acumulador. Esto es 0 de nuevo y es porque es el único caso en el que se puede visualizar esa condición que se pidió en el archivo PDF. A continuación tenemos el ejercicio 2. Es cuando se desea tener una operación sin acarreo, pero con acarreo medio. Entonces, primero vamos a mover la constante 38 en hexadecimal al acumulador. Aquí se muestra el cambio. Luego vamos a hacer la suma entre esa constante y la constante 1A. Y aquí está. Entonces, el resultado es 52. Es este. Aquí se muestra. Es correcto. Entonces, vamos a ver si las banderas son correctas. Entonces, podemos ver que Z es 0, el acarreo medio es 1 y el acarreo es 0, por lo tanto es correcto. Luego vamos a hacer otra suma con las mismas condiciones, pero con otros valores, utilizando la instrucción ADDWF. Entonces, movemos el valor 3F al acumulador. A continuación, se va a ir al registro 20, aquí está. Y luego vamos a mover la constante 64 al acumulador, aquí está. Y luego vamos a realizar la suma entre el valor que está en el registro 20 y el acumulador. Y el resultado se va a guardar en el acumulador. Aquí se muestra. El resultado es A3. Entonces podemos ver que es correcto. Y las banderas también. Z es 0, el acarreo es 0 y el acarreo medio es 1. Aquí está. Entonces ahora el caso 3 es cuando hay acarreo medio y acarreo. Entonces vamos a mover la constante 4C al acumulador, que se ve. Luego vamos a hacer la suma entre esa constante y la constante B5, que es la que estamos introduciendo en la instrucción. El resultado es 1 y vamos a visualizar si es correcto. El resultado es correcto y vamos a ver que las banderas tienen que estar en Z igual a 0, C igual a 1 y el acarreo medio en 1 igual. Y es correcto, aquí se ve. Luego tenemos el mismo caso, pero ahora con la instrucción ADDWF. Entonces vamos a mover la constante FF al acumulador. Luego la vamos a pasar al registro 20. Aquí está. Y luego vamos a mover otra vez una constante, ahora es S al acumulador, aquí se ve, y vamos a realizar la suma entre el valor FF y S y se va a guardar en el acumulador, aquí se muestra el resultado. Vamos a corroborar, el resultado es correcto y podemos ahora ver que las banderas se tienen que mantener como estaban en el resultado anterior y es correcto. Entonces vamos al último caso, en el que se pide que haya acarreo y que el resultado sea igual a 0. Entonces, primero vamos a mover la constante
58 al acumulador, aquí se ve, y luego vamos a realizar la suma entre A8 y 58 y se va a guardar en el acumulador. El resultado es 0, como se esperaba, es correcto, y las 3 banderas tienen que estar levantadas, y sí se levantaron. Entonces ahora vamos a realizar el mismo caso, pero con la instrucción ADDWF. Entonces primero vamos a mover la constante 4C al acumulador, luego la vamos a mover al registro 20, aquí está. Luego vamos a mover de nuevo la constante B4 al acumulador, aquí está, y vamos a realizar la suma entre estas dos y se va a guardar en el acumulador. Entonces tenemos que el resultado es 0 y aquí podemos ver que sí es correcto y las 3 banderas tienen que estar levantadas, aquí está. Es una nota importante es que las banderas, notas que están en 1 en 0, cuando están en 1 se ponen en mayúsculas y cuando están en 0 son minúsculas, por tanto podemos ver correcto. La siguiente línea pues nos va a regresar a la instrucción, a la etiqueta de nuevo, perdón, y aquí está, y el código vuelve a repetirse. En conclusión, podemos ver que con la instrucción ADDLW tenemos menos líneas de código, pero no nos permite conservar ninguno de los valores con los que se realiza la suma, y el resultado solo se puede usar hasta que se modifique el acumulador de nuevo. Por lo contrario, la instrucción ADDWF sí permite conservar uno de los dos valores utilizados y el resultado puede ser guardado en un registro si así se desea. Entonces, la instrucción adecuada depende de los requerimientos de nuestro programa. En este ejercicio se desea demostrar, al igual que en el anterior, el comportamiento de las banderas. Esto haciendo restas con las instrucciones sub LW y sub WF, que hacen la resta por medio de la operación complemento a 2. Igualmente se busca ver las diferencias entre ambas instrucciones. Se van a hacer las siguientes restas. Son 6 dadas por el profesor. Solo que en la resta 5 se verificó que el valor del acarreo no es igual a 0, sino es igual a 1. Ya lo veremos después y se comprobará eso. Todas las demás están bien. También se pide hacer 3 restas positivas y 3 restas negativas usando sub LW y hacer lo mismo pero para la instrucción sub WF. A continuación se explicará el código. Esta parte del código ya fue explicada anteriormente, por lo que ya no es necesario explicarla de nuevo. Después vamos a ver el proceso para hacer cada una de las dos instrucciones, que en este caso sería sub WF y sub LW para las restas. Primero checaremos el proceso que hay detrás de la instrucción sub LW. Primero vemos que se mueve al acumulador una constante, que en este caso sería 98 en hexadecimal. Después lo que se hace es usar la instrucción sub LW con otra constante que en este caso es 81 en hexadecimal. Lo que hace esta instrucción sub LW resta lo que esté en esta instrucción, que en este caso es 81, le resta 98, que es lo que está en el acumulador. Es decir, resta lo que pongamos en la instrucción sub LW le resta el acumulador. Esto es lo mismo para los demás ejercicios que utilicen sub LW. Después el proceso para utilizar sub WF es un poco más largo, pero lo explicaremos. Primero se mueve, como la anterior, una constante, en este caso es 54 en hexadecimal, al acumulador. Esta constante que ya está en el acumulador, después se pasa con la instrucción move WF a un registro, que en este caso lo estamos poniendo como el registro 20 en hexadecimal. Luego movemos otra constante diferente al acumulador y a continuación se utilizará la instrucción sub WF. Lo que hace esta instrucción
es restar lo que hay en el acumulador al registro que está en la instrucción. A esto que está en X20 se le resta lo que hay en el acumulador. Y podemos ver aquí que esto se guarda otra vez en el acumulador con la instrucción. Este proceso es el mismo para las demás instrucciones que se utilicen con subwf. Primero ensamblaremos el programa para ver que no haya ningún error. Ya que no hay ningún error y está ensamblado, se va a simular paso a paso. Estas instrucciones no es necesario, ya que ya las habíamos repasado antes y ya se demostró cómo funcionaba. Entonces empecemos con el proceso de la resta, de la primera resta. En este caso vamos a hacer la resta de 81 menos 98, esto en hexadecimal, y nuestro resultado tiene que ser z igual a 0, c igual a 0 y el acarreo medio 0 igual. Entonces veamos este ejemplo. Primero carguemos 98 al acumulador. Como vemos, aquí ya está cargado. Después haremos la instrucción sub LW. Entonces va a hacer la instrucción y esto lo va a guardar en el acumulador. Vemos que nuestro resultado es E9 y nuestras tres banderas son 0, como ya se había visto en nuestro ejemplo. A continuación veremos el ejemplo 2. Podemos ver que nuestra constante va a ser ahora F0. Entonces la cargamos al acumulador, cambia el acumulador y hacemos la resta de 49 menos 40 en hexadecimal. Esto nos va a dar 59 en hexadecimal con estas banderas en z igual a 0, dc igual a 1 y c igual a 0. Nuestro ejemplo está correcto, ya que nuestro resultado había sido 59 en hexadecimal, z igual a 0, c igual a 0 y dc igual a 1. Entonces podemos confirmar que está correcto. Vamos a ver el ejemplo 3. Aquí cargamos 92 al acumulador y ahora hacemos la resta de 65 menos 92. Nuestro resultado nos dio en la simulación D3 en el acumulador y nuestras banderas como z igual a 0, dc igual a 1 y c igual a 0. Ahora vamos a nuestro ejemplo y podemos ver que es correcto. Nuestro resultado es D3 y las banderas son z igual a 0, c igual a 0 y dc igual a 1. Entonces queda demostrado que es correcto este ejemplo. A continuación veremos el ejemplo 4. Esta vez es el proceso con la instrucción subwf. Primero cargamos el número 54 en el acumulador. Y está 54 en el acumulador. Después esto lo vamos a cargar al registro 20. Podemos ver que efectivamente cambió nuestro registro 20 a 54. Y después cargamos otro número que en este caso es 84 al acumulador. Podemos ver que ya cambió. Y ahora vamos a usar la instrucción subwf. A lo que hay en nuestro registro 20, que en este caso es 54, le va a restar lo que hay en nuestro acumulador, que en este caso es 84, y esto lo va a guardar en el acumulador. Entonces procedemos a ejecutarla. Vemos que nuestro resultado es de 0 en hexadecimal. Las banderas son z igual a 0, dc igual a 1 y c igual a 0. Y podemos ver que efectivamente nuestro resultado es de 0, z igual a 0, c 0 y dc igual a 1. A continuación veremos el ejemplo 5. Cargaremos E9 al acumulador
Ya está. Cargaremos esto al registro 20. Vemos que ya está. Después cargaremos D9 al acumulador. Ya está. Y haremos la instrucción subwf que quedará guardada en el acumulador. Vemos que el resultado nos da 10 en hexadecimal y las banderas nos dan z igual a 0, dc igual a 1 y c igual a 1. Podemos ver que efectivamente nuestro resultado es 10 en hexadecimal. Nuestras banderas son z igual a 0, c igual a 1 y dc igual a 1. Este ejercicio ese es el que estaba mal en la práctica original, y aquí podemos ver que sí, efectivamente estaba mal, pero ya corregido podemos ver que sí funciona. Después haremos el ejemplo 6. Cargaremos DE al acumulador. Después cargaremos este número al registro 20. Ya está. Y cargaremos otra vez DE al acumulador. Después haremos la resta de estos dos números. Podemos ver que estos dos números son iguales. Entonces esperaría que el resultado nos dé 0 guardado en el acumulador. Efectivamente nuestro resultado es 0. Y las banderas quedan como z igual a 1, dc igual a 1 y c igual a 1. Podemos ver nuestro resultado que esto es cierto. Las banderas son 1 todas y nuestro resultado es 0. Después haremos el ejemplo 3.1.1, que en este caso es hacer tres restas que den resultado positivo. Entonces, en estos usaremos la instrucción sub-LW. Entonces pasaremos el número 24 al acumulador. Podemos ver que ya está. Después haremos la resta de 49 menos 24. Y podemos ver que el resultado nos da 25 con las banderas de z igual a 0, dc igual a 1, c igual a 1. Y podemos ver que nuestro resultado efectivamente es positivo. Y podemos demostrar esto con la bandera de c igual a 1. Y como las banderas están iguales, queda comprobado. Ahora veremos el siguiente ejemplo, que es restar 73 menos 53. Cargaremos 53 al acumulador. Y después restaremos 73 menos 53. Esto nos aparecerá en el acumulador como 20. Y las banderas son en z igual a 0 y las otras dos 1. Podemos ver que el resultado efectivamente es 20. Y las banderas son z igual a 0 y las otras dos en 1. Después veremos el siguiente ejemplo, que sería restarle a 61 12. Podemos ver que cargamos al acumulador 12 y después hacemos la resta. Nuestro resultado nos da 35 en hexadecimal y las banderas son z y dc igual a 0 y c igual a 1. Podemos ver aquí que nuestro resultado es correcto y las banderas se esperan que den lo mismo que la simulación. Ahora haremos el ejemplo, pero ahora con resultados negativos. Ahora cargaremos 59 al acumulador. Después haremos la resta de 43 menos 59. Nuestro resultado nos da EA y todas nuestras banderas en 0. Podemos ver que nuestro resultado es correcto
Y como se esperaba, nuestra bandera C es igual a 0, que esto indica que nuestro resultado debe ser negativo, por lo tanto se le hace un complemento a 2 y se obtiene el resultado que es 22. A continuación haremos el siguiente ejemplo. Cargamos AD al acumulador, haremos la resta de 18 menos AD y nuestro resultado nos da 6B con las tres banderas en 0. Podemos ver que es correcto, nuestras tres banderas son 0 y nuestro resultado es 6B. Y como podemos ver, nuestra bandera C es igual a 0, por lo tanto es negativo a nuestro número. Y hacemos el complemento a 2, que nos da 149. Haremos el último ejemplo de esta instrucción. Y pasaremos 97 al acumulador. Podemos ver que ya está. Después haremos la resta de 43 menos 97. Podemos ver que nuestro resultado es AC y nuestras tres banderas de nuevo son 0. Podemos ver que nuestro resultado es correcto, nos da AC y las tres banderas en 0. Como C es igual a 0, entonces el resultado efectivamente es negativo y se hace el complemento 2. Ahora haremos los ejemplos, pero ahora con la instrucción sub WF. Haremos entonces el ejemplo 1, que sería moviendo 20 al acumulador. Después movemos esto al registro 20. Ya está. Después movemos 0A al acumulador. Y haremos la resta de lo que hay en el registro 20. Le restamos lo que hay en el acumulador. Entonces nuestro resultado nos da 16 con Z y DC en 0 y C igual a 1. Podemos ver que nuestro resultado es el que se esperaba. Tenemos 16 y nuestras banderas C y DC son 0 y C igual a 1. Podemos ver que el 1 nos indica que es positiva, por lo que no se tiene que hacer otra operación. Después haremos el siguiente ejemplo. Pasaremos 96 al acumulador. Y está. Después pasaremos esto al registro 20. Y está. Después pasaremos 82 al acumulador. Y haremos la resta de lo que hay en el registro 20, que es 96. Le restaremos 82. Podemos ver que nuestro resultado es 14. Y nuestras banderas son Z igual a 0 y las otras dos en 1. Podemos ver que nuestro resultado es correcto. Tenemos 14 y Z igual a 0 y las otras dos banderas en 1. Después haremos el siguiente ejemplo. Pasaremos 64 al acumulador. Después pasaremos esto al registro 20. Ya está. Pasaremos el 23 al acumulador. Ya está. Después haremos la resta. Podemos ver que nuestro resultado es 41 con nuestras banderas Z igual a 0 y las otras dos en 1. Podemos ver que el resultado es correcto. Tenemos 41, la bandera Z igual a 0 y las otras dos en 1. Ahora haremos los ejemplos negativos. Después, entonces, pasaremos el número 17 al acumulador. Después lo pasaremos al registro 20. Después pasaremos 6E al acumulador. Y haremos la resta de 17 menos 6E. Nuestro resultado es A9 y las tres banderas son 0. Podemos ver que nuestro resultado es correcto. Como las tres banderas son 0, quiere decir que entonces nuestro número es negativo y se tiene que hacer el complemento a 2. Haremos después el siguiente ejemplo. Pasaremos 1E al acumulador. Después lo pasaremos al registro 20 y está. Después pasaremos 46 al acumulador. Y haremos la resta de 1E menos 46. Nuestro resultado
da D8 y Z y C en 0 y DC igual a 1. Podemos ver que nuestras banderas son las mismas y nuestro resultado es de 8. Como C es igual a 0, quiere decir que es negativo y necesitamos hacer el complemento 2. Después hacemos el último ejemplo y cargamos 1B al acumulador. Después cargamos esto al registro 20. Cargamos 32 al acumulador. Y después haremos la resta de 32 menos de 1B menos 32. Y esto nos da como resultado E9 y las banderas Z y C igual a 0 y DC igual a 1. Podemos ver que nuestro resultado es el mismo. Tenemos E9 y Z igual a 0, C igual a 0 y DC igual a 1. Como C es 0, podemos ver que el resultado es negativo, entonces se necesita hacer el complemento 2. Y con eso termina el código. Esta línea repite el programa. Y entonces si la ejecutamos se va otra vez al inicio y hace lo mismo otra vez. En conclusión podemos decir que la diferencia entre estas dos instrucciones subwf y sublw es el número de líneas de código que utiliza cada una para hacer su proceso. Entonces, al final lo que importa es para cómo las especificaciones de nuestro programa para ver cuál de las dos vamos a utilizar, ya sea que una se nos haga más fácil o que necesitamos guardar los resultados. El ejercicio 4 consiste en hacer la simulación de entrada de datos por los puertos utilizando la ventana Workbook. Se pide copiar el código mostrado aquí. Sin embargo, debemos realizar ciertas modificaciones dado que este código está escrito para otro PIC. A continuación, nos pide que observemos cómo cambian los valores en el puerto C y en base a esto, cómo se modifican los valores que se muestran de salida dependiendo de las condiciones en las que se estén trabajando. Bueno, para el código tenemos que las instrucciones processor, que pues ya sabemos que le indica al software qué PIC se utilizará. A continuación configuramos las palabras de configuración y luego ponemos el documento de microchip. Luego indicamos en qué dirección va a guardarse la siguiente línea de código. Y bueno, a continuación lo que hacemos es limpiar los datos que hay en el puerto B. Sin embargo, cuando simulemos podremos ver que en ese momento, en cuanto el código inicia, no podemos limpiarlo dado que está configurado como entrada por default. Pero es bueno hacerlo para que podamos tener control sobre los datos que se muestran a la salida. A continuación, ponemos un 1 en el bit RP0 del registro status. Eso es para movernos al banco 1. Luego movemos la constante 61 en hexadecimal al acumulador. A continuación, esa constante se manda al registro OSCON, el cual indica que se está configurando el oscilador interno a 4 MHz. A continuación, lo que estamos haciendo es poner en ceros el registro TRIS-B. Lo que hace esa instrucción es indicar que en ese puerto van a ser salidas en todo el registro. A continuación nos movemos al banco 3 y poniendo un 1 en el bit RP1 del registro status. Después lo que hacemos es poner en ceros los registros ANSEL y ANSEL H. Esto nos ayuda a configurar nuestros puertos como digitales. Luego limpiamos el registro status, lo ponemos en 0. Bueno, más que nada es para regresar al banco 0 y poder manipular los puertos. Entonces, a continuación lo que hacemos, la instrucción lo que hace es preguntar si en el puerto C, en el bit 0, si el valor es 1 o 0. Si es 1, lo que hace es saltarse a la siguiente condición. Si es 0, lo que hace es
mover el valor AA al acumulador y continuar con el código normalmente. El caso en el que si es 1 que se salta, a continuación lo que hace es preguntar si el valor en el bit 0 del puerto C es igual a 0. Si es 0, lo que hace es saltarse y mover el valor que ya se le había puesto al acumulador, en este caso es AA, ponerlo en el puerto B. En caso de que no sea 0, quiere decir que va a seguir corriendo la siguiente línea, que es mover el valor 0x55 al acumulador y a continuación lo va a mover al puerto B. Después tenemos la línea GoTo, que va a hacer que el programa se repita desde la etiqueta de nuevo indefinidamente. Y finalmente tenemos la instrucción END, que ya fue explicada en los códigos anteriores. Para simular, primero vamos a ensamblar todo el código. Ya terminó, no nos marca ningún error, entonces podemos empezar a simular paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es limpiar el puerto B, pero como ya les había explicado, en este caso no se va a ver el cambio, dado que como están configuradas como entrada por defecto, pues no modifica, no puede escribir sobre el valor que ya tenía. Ahora vamos a movernos al banco 1, entonces en el status lo que vamos a ver es que este 1 se vuelve 3. Aquí está. A continuación vamos a mover el valor 0x61 al acumulador. Aquí está. Y luego ese valor se va a ir al registro OSCON. Y eso es para configurar nuestro oscilador. Ahí está. Aquí está. Ya se configuró. Y luego lo que va a hacer es volver nuestro registro TRIS-B a 0. Eso es para configurarlo como salida, porque ahorita está configurado como entradas. Y ahí está, ya son salidas. Ahora lo que va a hacer es irse al banco 3 para hacer la configuración de los puertos digitales. Y entonces aquí está, se volvió 7, que es el banco 3. Y al registro Ansel y Ansel H los va a poner en ceros a estos dos. Ahí. Entonces vamos a ver los cambios. Ahí está el primero y el segundo. Ya están configurados nuestros puertos como digitales. A continuación ya comenzamos con lo que es el código de las condiciones. Entonces lo primero que necesitamos hacer, primero vamos a ver que en el puerto C, que está configurado como entrada, aquí está configurado como entrada. Entonces, por defecto, lo que hace cuando MPLAB, cuando no tiene ninguna entrada, interpreta que las entradas son 0. Y por lo tanto, si corremos nuestro código así, lo que vamos a ver en el puerto B es el valor AA. Podemos ver entonces aquí. Bueno, aquí primero nos regresamos al banco 0. Y después, ahora sí, va a preguntar si el puerto C en su posición 0 es 1, se va a saltar, pero sabemos que es 0 porque es lo que MPLAB interpreta. Entonces va a seguir con el código, no se va a saltar, y va a mover el valor del AA al acumulador. Aquí está, aquí se ve. Y entonces a continuación lo que va a hacer es preguntar si en el puerto C, en la posición 0, en el bit 0, es 0. Como si es 0, se va a saltar. Ahí está, podemos ver el salto. Y entonces ahora lo que va a hacer es mover el valor que estaba en el acumulador al puerto B. Y aquí se ve. Ahora entonces va a regresar a la etiqueta. Ya pudimos demostrar que mientras nosotros no pongamos un valor de entrada, MPLAB lo interpreta como si fueran 0. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es simular que hay entrada en el puerto C. Eso lo vamos a hacer con la ayuda de un workbook. Aquí está. Y en esta casilla lo que vamos a hacer es seleccionar el bit de el bit el que vayamos a modificar.
Y en este caso, pues se le pondría, vamos a ponerle un 1. Y para que esto funcione o haga efecto en nuestro código, debemos de presionar este botón. Con eso sabemos que ya se cargó. Y vamos a volver a simular. Entonces va a preguntar aquí si en el puerto C, en la posición 0 es 1. Si es 1, aquí está, ya surtió efecto nuestro estímulo, aquí se puede ver. Si es 1, entonces se saltó y ahora va a preguntar si es 0. Sabemos que no es 0, entonces va a continuar va a continuar el contador normal, no va a aumentar en 1. Y ahora lo que va a hacer es mover la constante 55 en hexadecimal al acumulador, aquí se ve. Y finalmente lo va a mover al puerto B, acá. Y ahí se ve el cambio. Y de nuevo va a correr el código otra vez. Ahora lo que vamos a hacer es probar cómo los valores de entrada en los diferentes pines del puerto C cambian durante la simulación. Vamos a poner los RC1 y vamos a poner el RC2 en bajo. Y vamos a visualizar los cambios que tiene. Sabemos que en este caso el RC0 está en 1, por lo tanto se va a brincar, pero lo que nos importa es ver las modificaciones. Aquí podemos ver la entrada, ahora hay 2 unos en los primeros 2 bits y en el tercero hay un 0, por lo tanto tenemos un 3. Y con eso queda demostrado que sin importar, más bien no sin importar, queda demostrado que los valores que le metamos a nuestro micro se pueden visualizar durante la simulación. Este ejercicio es de gran ayuda, dado que en muchas prácticas a futuro vamos a necesitar simular entrada de datos por los puertos de nuestro PIC, y con esto podemos asegurar que nuestro código funciona de la manera esperada antes de quemar el programa a nuestro microprocesador. Para la quinta sección de la práctica número 0, se solicita comprobar las demás instrucciones con las que el microcontrolador cuenta, omitiendo las instrucciones clrwdt, sleep, call, return, readlw y readfill, además de las instrucciones previamente utilizadas en los ejercicios anteriores. A continuación se explicará el código. El código tiene las mismas características que todos los anteriores. Primero indicando el microcontrolador a utilizar, que en este caso es el 16F887. Después indicamos las dos palabras de configuración que hemos estado utilizando en todos los programas. Incluimos el archivo de texto correspondiente al microcontrolador que estamos utilizando y posteriormente indicamos la dirección desde donde va a empezar a ejecutar el microcontrolador. Instrucción CLRF, la cual pone en ceros al puerto de las direcciones que estamos indicando. Posteriormente cambiamos al banco número 1. Esto lo hacemos con la instrucción BSF, la cual pone en 1 al bit indicado, el cual es RP0 del registro status. Con esto cambiamos al banco 1. Después guardamos el valor 0x61 en el acumulador con la finalidad de configurar nuestro oscilador interno a una frecuencia de 4 MHz. Regresamos al banco 0 limpiando el registro status con la instrucción CLRF. Para poder comprobar el funcionamiento de cada instrucción, propusimos 3 constantes, las cuales nos permitieron obtener resultados de comprobación sencilla. Para poder declarar las constantes, utilizamos la directiva eq, la cual nos permite relacionar una constante con una cierta palabra. Después comenzamos a explicar el código. Para comprobar la función ANDWF, movemos la constante 1 al acumulador y después la salvamos en el registro 0x25. Después movemos la constante 2 al acumulador y realizamos la instrucción ANDWF, la cual nos permite
realizar la operación lógica entre lo que se encuentra en el acumulador con lo que se encuentra en un registro, en este caso el registro 0x25. El resultado va a ser salvado en el acumulador. Después comprobamos la instrucción CLRW, la cual simplemente nos permite limpiar todo el contenido en el acumulador. Este modifica la bandera Z. Después probamos la instrucción conf, moviendo la constante 1 al acumulador y después salvándola en el registro 0x25. La instrucción conf nos permite realizar el complemento a 1 del contenido de una dirección, que en este caso es 0x25. Salvamos el resultado en el acumulador. Después probamos la instrucción def, moviendo la constante 2 al acumulador para después regresarla al registro 0x25. La instrucción def nos decrementa en 1 el contenido de una dirección. Este puede modificar a la bandera Z. Decrementamos el contenido en el registro 0x25 y lo salvamos en el acumulador. Posteriormente comprobamos la instrucción decfszz, moviendo la constante 0x01 al acumulador para después salvarlo en el registro 0x25. Después movemos la constante 1 al acumulador y realizamos la instrucción. Esta instrucción nos permite decrementar una dirección y decrementar el contenido de una dirección y saltarse la siguiente instrucción, siempre y cuando el resultado sea 0. Es decir, si en este caso el resultado no saliera 0, se saltaría hasta esta dirección. Si no fuera ese el caso, movería la constante 3 al acumulador. El resultado del decremento va a ser salvado en el mismo registro. Después comprobamos la instrucción incf, moviendo la constante 1 al acumulador y después salvando el resultado, salvando lo contenido en el acumulador en el registro 0x25. Después realizamos la instrucción, la cual nos permite incrementar el valor del contenido en un registro. Es decir, va a incrementar el valor, lo contenido en el registro 0x25 y lo va a salvar en el acumulador. Después comprobamos la instrucción incfszz, moviendo la constante 1 al acumulador y después salvándola en el registro 0x25. Después movemos la constante 3 al acumulador y realizamos la instrucción. La instrucción incfszz nos permite incrementar el valor del contenido en una dirección y saltarse a la siguiente instrucción, siempre y cuando el resultado sea 0. Es decir, si en este caso fuera 0, si en este caso hubiéramos obtenido 0, va a ejecutar esta instrucción, saltándose esta instrucción. Si es diferente de 0, va a mover la constante 2 al acumulador. Después comprobaremos la instrucción IORWF, la cual lo comprobaremos moviendo la constante 3 al acumulador y después salvándolo en 0x25, en la dirección 0x25. Después movemos la constante 1 al acumulador. La instrucción IORF nos permite realizar la operación lógica OR inclusiva del acumulador con el valor contenido en un registro. Este puede modificar a la bandera Z. Realizamos la operación lógica OR inclusiva del registro 0x25 con el acumulador, salvando en el mismo acumulador. Después comprobamos la instrucción movef, simplemente moviendo la instrucción, moviendo el contenido de la dirección 0x20 al acumulador. En caso de que se mueva al mismo registro, esto tendría la finalidad de levantar banderas, ya que puede modificar a la bandera Z. Es decir, si quisiéramos comprobar que lo contenido en el registro 0x20 fuera 0, utilizaríamos esta instrucción porque se levantaría la bandera Z. Después comprobamos la instrucción NOP, la cual es una instrucción muy sencilla que simplemente no hace nada, la cual tiene como finalidad dejar pasar un ciclo de máquina. Después comprobaremos la instrucción RLF, moviendo la constante 3
al acumulador y salvándolo en el registro 0x25. La instrucción RLF lee el contenido de un registro de RAM indicado por el parámetro F y rota a la izquierda tomando en cuenta el acarreo C. Es decir, el bit de mayor peso pasará al acarreo, mientras que el acarreo pasará a ser el bit de menor peso. Después comprobaremos la instrucción RRF moviendo la constante 2 al acumulador y salvando este en el registro 0x25. La instrucción RRF es similar a la anterior y rota a la derecha lo tomando en cuenta el acarreo. El bit de menor peso pasará al acarreo, mientras que el acarreo pasará a ser el bit de mayor peso. En ambos casos, el resultado va a ser salvado en el acumulador. Después comprobaremos la instrucción swap, moviendo la constante 1 al acumulador y después salvando esta en el registro 0x25. La instrucción swap lee el contenido de un registro e intercambia los nibbles, es decir, va a intercambiar el nibble más alto por el más bajo y el más bajo por el más alto. Esto lo comprobaremos intercambiando los nibbles contenidos en el registro, los nibbles de la constante contenida en el registro 0x25 y salvando el resultado en el acumulador. Después comprobaremos la instrucción XOR WF, moviendo la constante 2 al acumulador y salvando esta en el registro 0x25. Después moveremos la constante 1 al acumulador. La instrucción XOR WF nos permite realizar la operación lógica OR exclusiva del acumulador con un registro, es decir, lo contenido en el acumulador con lo contenido en el registro 0x25. Va a salvar en este caso se va a salvar el resultado en el acumulador. Después comprobaremos la instrucción AND LW, moviendo la constante 3 al acumulador y realizando la instrucción AND LW con la constante 2. La instrucción AND LW nos permite realizar la operación lógica AND del acumulador con una constante, es decir, la constante 3 con la constante 2. Después comprobaremos la instrucción IOR LW, moviendo la constante 1 al acumulador y posteriormente realizando la instrucción AND LW con la misma constante, la constante 1. La constante AND LW nos permite realizar la operación lógica AND de lo contenido en el acumulador con una constante. El resultado se va a salvar en el acumulador. Después comprobaremos la instrucción IORLW moviendo la constante 1 al acumulador y después con la instrucción IORLW, la cual nos permite realizar la operación lógica OR inclusiva del acumulador con una constante, es decir, la constante 1 con la misma constante 1. Esta va a ser salvada en el mismo acumulador. Después comprobaremos la instrucción XOR LW, la cual comprobaremos moviendo la constante 1 al acumulador y realizando la instrucción con la misma constante 1. Esta instrucción nos permite realizar la operación lógica OR exclusiva de una literal con lo contenido en el acumulador. Finalmente, probando la instrucción GOTO, la cual siempre va a tardar 2 ciclos de máquina, carga al contador del programa con la dirección del contador, indicada por la etiqueta, es decir, la etiqueta de nuevo. La directiva END indica al software que debe de ensamblar hasta la última instrucción escrita hasta antes de esta directiva. Ahora comprobaremos que cada instrucción hace lo que se supone que debe de hacer por medio de la simulación. Primero ensamblaremos nuestro código. Comprobamos que no hay ningún error y comenzamos. Omitiremos esta parte ya que fue explicada previamente y comenzaremos simulando la instrucción AND WF,
movemos la constante 1 al acumulador, es decir, 0x3b, como podemos verlo aquí. Después movemos lo contenido en el acumulador al registro 0x25, como podemos ver aquí. Y después movemos la constante 2 al acumulador, como se muestra aquí. Y realizaremos la operación AND WF del acumulador con lo contenido en el registro 0x25. El resultado lo comprobaremos en el siguiente PDF. La operación lógica AND de 0x3b con 0x96 nos da 0x12, esto en hexadecimal, con ninguna bandera levantada. Lo comprobamos aquí. 0x12 en el acumulador y no se levantó la bandera. Ahora comprobaremos la instrucción CLRW limpiando el contenido del acumulador, como se puede ver aquí. Después comprobaremos la instrucción conf moviendo la constante 1 al acumulador, la cual es 0x3b, y moviendo el valor de la constante 1 al registro 0x25, la cual podemos ver aquí. Después realizamos la instrucción conf, la cual realiza el complemento de lo contenido en el registro 0x25, lo cual podemos comprobar aquí, que nuestro resultado del complemento 0x3b es 0xc4 con ninguna bandera levantada. El resultado va a ser salvado en el acumulador. Aquí comprobamos que dio 0xc4. Después comprobaremos la instrucción decf moviendo la constante 2 al acumulador y salvando esta en el registro 0x25. Como podemos ver aquí, se movió el valor de la constante 2, 0x96, al acumulador y después se moverá al registro 0x25. Como podemos ver aquí. Después realizamos la instrucción decf, la cual va a decrementar en 1 lo contenido en el registro 0x25. Como podemos ver aquí. El resultado de decrementar. Ahora comprobaremos la instrucción decf, moviendo el valor de la constante 2 al acumulador, como podemos ver aquí, y decrementando el valor contenido en el registro 0x25, que es salvado aquí, como podemos ver aquí. El valor del decremento nos tiene que salir 0x95 y este fue almacenado en el acumulador. Ahora comprobamos la instrucción decfszz, decrementando en 1 a lo contenido en el registro 0x25, lo cual es 0x01. Y va a preguntar, ¿es 0? Si es 0, se va a saltar hasta esta instrucción. Si no lo es, va a realizar esta instrucción. Entonces, la ejecutamos. Después, comprobamos la instrucción incf, moviendo el valor de contenido en la constante 1 al acumulador, como podemos ver aquí, y después salvando este en el registro 0x25, como podemos ver aquí. Después incrementamos lo contenido en el registro 0x25 y lo salvamos en el acumulador. Está comprobado aquí, 0x13. Después comprobamos la instrucción incfszz,
moviendo el valor de la constante 1 al acumulador y salvando esta en el registro 0x25. Como podemos ver aquí. Después movemos lo contenido en la constante 3 al acumulador. Como podemos ver aquí que es 0xFA. Y ejecutamos la instrucción, la cual va a incrementar en 1 lo contenido en el registro 0x25 y va a preguntar, ¿es 0 lo contenido en el registro 0x25? Si lo es, va a realizar esta instrucción. Si no, va a realizar esta instrucción. Como podemos ver, no fue 0. Comprobado aquí, lo podemos comprobar aquí en la bandera, que no fue levantada. Y, por lo tanto, se va a mover el valor de la constante 2 al acumulador. Como podemos ver aquí, la constante 2 es 0x96. Ahora comprobaremos la instrucción IORWF. Moviendo la constante 3 al acumulador y después salvándola en el registro 0x25. Movida al acumulador, salvada en el registro 0x25. Ahora movemos la constante 1 al acumulador, la cual es 0x3b, y realizamos la instrucción IORR, la cual va a realizar la operación lógica OR inclusiva de lo contenido en el registro 0x25 con lo contenido en el acumulador y va a salvar el resultado en el acumulador. Podemos comprobar el resultado en esta parte. El resultado nos va a arrojar 0xFB con la bandera en 0, con la bandera Z en 0. Comprobamos que nos salió 0xFB, lo cual era lo esperado, y la bandera no fue levantada. Después comprobamos la instrucción MOVEF moviendo el contenido del registro 0x20, que es 0x96, al acumulador. Aquí podemos comprobar que se movió lo contenido en el registro 0x20 al acumulador. Después realizamos la instrucción NOP, la cual simplemente nos va a ejecutar un ciclo máquina, como podemos ver aquí. Ahora comprobaremos la instrucción RFL, salvando la constante 3 en el registro 0x25. Después vamos a rotar a la izquierda lo contenido en el registro 0x25 y lo salvaremos en el acumulador. Como podemos ver aquí, el resultado nos tiene que dar 0xF4. Comprobamos y el resultado nos dio 0xF4. Podemos ver que el acarreo sí fue levantado. Después comprobaremos la instrucción RRF. Movemos lo contenido en la constante 2 al acumulador, que es 0x96. Y después lo salvamos en el registro 0x25. Realizamos la instrucción, que en este caso va a rotar 0x96 a la derecha y lo va a salvar en el acumulador. El resultado nos tiene que dar 0xCB y el acarreo no debe de ser levantado. Como podemos ver, el acarreo no fue levantado y el resultado nos dio 0xCB. Ahora comprobemos la instrucción SWAP, moviendo la constante 1 al acumulador y salvándola en el registro 0x25. La instrucción SWAP va a intercambiar los nibbles de lo contenido en el registro 0x25. Como podemos ver aquí. El resultado nos tiene que dar 0xB3. Comprobamos y nos dio lo esperado. Después comprobaremos la instrucción XOR WF moviendo la constante 2 al acumulador y salvándolo en el registro 0x25.
como podemos ver aquí. Y después movemos la constante 1 al acumulador. Realizamos la instrucción XOR, la cual realiza la OR exclusiva de lo contenido en el acumulador con lo contenido en el registro 0x25 y lo salva en el mismo acumulador, como podemos ver aquí. El resultado nos tiene que dar 0xAD y no se debe de levantar la bandera Z. Comprobamos. La bandera Z no fue levantada y el resultado nos dio lo esperado, 0xAD. Ahora comprobaremos la instrucción AND LW, moviendo la constante 3 al acumulador y realizando la operación AND con lo contenido en la constante 2, es decir, constante 2 con constante 3. El resultado nos tiene que dar 0x92 y no se debe de levantar la bandera Z. Comprobamos. Nos dio 0x92 como estaba esperado y la bandera Z no fue levantada. Ahora comprobaremos la instrucción OR inclusiva, moviendo la constante 1 al acumulador y posteriormente realizando la operación OR inclusiva con lo contenido en el acumulador y la constante. El resultado va a ser salvado en el acumulador. El resultado nos tiene que dar 0x3b y no se debe de levantar ninguna bandera, no se debe de levantar la bandera Z. Comprobamos. Y el resultado nos dio 0x3b. Justo lo esperado. Ahora comprobaremos la instrucción OR exclusiva, moviendo la constante 1 al acumulador y posteriormente realizando la instrucción XOR LW con la misma constante 1. El resultado nos tiene que dar 0 y se debe de levantar la bandera Z. Comprobamos. Y la bandera Z fue levantada y el resultado nos dio 0. Ahora comprobaremos la instrucción GOTO, la cual se regresará a donde está colocada la etiqueta de nuevo. Como vimos, ocupó 2 ciclos de máquina y se regresó a la instrucción de nuevo.